Si hace 4 o 5 años a mí me hubiesen preguntado dónde había que poner a Gonzalo Blumel, si del lado de los cuadros tecnocráticos de la centroderecha o del lado de los cuadros políticos del sector, yo habría dicho que del lado de los cuadros tecnocráticos. Y obviamente que me habría equivocado. Vamos a conversar en esta edición de Terapia Chilense, la primera de la semana, con Gonzalo Blumel, ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Bienvenido al programa, Gonzalo. Hola, Héctor. Un gusto de conversar contigo. Hola, muchas gracias. ¿Estás de acuerdo con esa presentación que hice que yo te habría puesto hace 4 o 5 años o es parte del mal radar que tengo en la vida? Mira, es difícil saberlo porque yo hace 4 o 5 años no me habría puesto en ninguna parte, digamos. La vida da muchas vueltas y yo tampoco jamás me habría imaginado que iba a ser ministro. No, pero a ver, pero fuiste un colaborador bien cercano del ministro Cristian Larroulé en la Sí. primera administración. Fuiste un hombre que en general bien evaluado. O sea, no me digas que no esperaba. Claro que eso es después. Fuiste un muy estrecho colaborador del presidente en la Fundación Chile Avanza. Puede ser, pero lo que pasa es que cuando uno se imagina las personas que asumen los cargos ministeriales, siempre son responsabilidades de muy alta envergadura y yo en lo personal nunca me lo imaginé. No te lo imaginaba. No, jamás, nunca me lo imaginé. Pero el presidente me dio la confianza y le agradezco mucho porque por lo menos en mi caso, es una responsabilidad muy bonita porque me tocó empujar la elaboración del programa de gobierno y ahora me toca cumplir ese mismo programa de gobierno, o sea, estar de los dos lados del mesón. Yo creo que por lo menos para mí es una oportunidad increíble. Sin duda. Sobre eso te quería comentar, sobre tu experiencia en este primer año. ¿Cuán difícil, cuán estimulante ha sido hasta el momento? Porque en marzo próximo vamos a cumplir un año. Este es un cargo muy demandante y es un cargo, en principio, siempre la cátedra, digámoslo así, pensaba que para asumir un cargo de la Secretaría General de la Presidencia tú necesitabas tener, antes que nada, antes de entrar a conversar, digamos, una larguísima relación con la gente del Congreso y muchas redes tendidas hacia ese mundo. Y tú no tenías experiencia política de trinchera y tampoco, digamos, en la lista de tus mejores amigos estaba la gente del Congreso, no necesariamente. Mira, yo siempre digo que este cargo es como yo me imagino de ser subirse a un auto Fórmula 1, que es una experiencia muy potente, es muy fuerte, tiene mucha adrenalina, es muy emocionante, pero también uno puede estrellarse si toma mal la curva, digamos. Entonces es un cargo desafiante, pero a la vez muy difícil. Yo estoy de acuerdo contigo que a primera vista no parece la decisión más evidente haber asumido que el presidente me haya encargado, me haya encomendado esta misión. Pero Claro, porque siempre se habla de perfiles como el de Edgardo Benninger, digamos, claro. ¿no es cierto? Claro que son, o sea, zorros muy correteados, por decirlo así. Gente de mucha experiencia, de mucho carrete político. Y claro, no es tu caso. Lo que pasa es que yo creo que el presidente quizás lo que también pone sobre la balanza es el conocimiento del programa de gobierno, porque para él muchas veces la SECPRES se confunde con un rol meramente legislativo. Claro. Y es eso, pero más que eso también, porque también él... O sea, no todo es la interlocución con el Congreso. O sea, esa es una de las partes fundamentales, pero está toda la parte más general que tiene que ver con manejar el tablero de comando y control global del gobierno en sus principales urgencias y prioridades programáticas. O sea, nosotros tenemos un programa de gobierno que tiene más de 1000 compromisos, que es el que me tocó a mí liderar en la campaña, en la construcción. Ese fue un programa que participó mucha gente, más de 1000 personas, pero muy amplio, aborda muchos temas. Y yo creo que el presidente puso eso sobre la mesa, digamos, y junto con eso también entiende, por una parte, de que este cargo uno no lo encabeza o no lo asume solo. Hay un equipo que me acompaña a mí en el ministerio, tengo un subsecretario
que debe ser uno de los zorros, como dices tú, uno de los zorros más correteados del Congreso, que es Claudio Alvarado, que es un gran subsecretario, Claro. un equipo con mucha experiencia legislativa en las distintas divisiones, y además que a mí igual en la experiencia previa me tocó interactuar harto con el Congreso y con los parlamentarios, quizás no con todos los parlamentarios, mucho más con los de Chile Vamos, con la coalición, y por eso también hay un proceso de aprendizaje y conocimiento, en particular con la oposición, pero con Chile Vamos, yo por lo menos a mí me había tocado tener buena relación y harto trabajo conjunto. Y junto con eso, yo una experiencia más personal. A mí me tocó trabajar varios años en la municipalidad de Futrono. Entonces la gente dirá, bueno, ¿qué tiene que ver el trabajo municipal con la pega del Congreso? Bueno, tiene bastante similitud porque un consejo municipal también requiere un trabajo de cierta destreza política que es exigente. Y en conjunto con eso, en mi trabajo municipal también me tocaba relacionarme con el gobierno regional, con los consejeros regionales, porque cada vez que uno tenía que impulsar un proyecto, tenía que conseguirse los recursos, tenía que conseguir el apoyo de un consejo regional. Quizás la gente, sobre todo en Santiago, conoce poco cómo funciona el gobierno regional, el consejo regional, pero algo parecido a un parlamento en las regiones, donde también hay que articular vínculos, construir confianza, para poder obtener los apoyos para impulsar los proyectos que uno quiere materializar. Y bueno, es parte de una experiencia previa, pero que todos los días uno la tiene que ir fortaleciendo. Gonzalo, estando en vías de terminar el primer año del gobierno del presidente Piñera, ¿cómo evalúas tú hasta aquí la experiencia gobernativa? El presidente a fines de diciembre, según las encuestas, estaba bordeando unos niveles de aprobación cercanos al 40%. ¿Qué te parece esto? A ver, respecto al tema de la aprobación, efectivamente hoy día estamos en torno al 40%, lo que yo creo que es bastante razonable en los tiempos actuales. De hecho, si tú pones ese 40% en el contexto regional o incluso mundial, es una cifra que está muy por sobre la media, porque hoy día la opinión pública es muy exigente en Chile y en el mundo. Muchos presidentes caen muy rápido y dramáticamente de aprobación. Si tú piensas que partió además con una aprobación cercana al 50%, no ha habido un cambio tan sustantivo. Uno siempre quisiera tener más, pero yo creo que 40 puntos da cuenta de que todavía hay una base de apoyo que es bastante sólida y eso se agradece. Ahora, creo que las encuestas tienen que dejar de ser el tema fundamental y ese quizás es un problema que se nos ha instalado en Chile a la hora de hacer evaluaciones sobre el funcionamiento de los gobiernos y la política en general. Porque además las encuestas han mostrado tener problemas a la hora de obtener de manera precisa lo que es la opinión de la gente en los distintos temas. Y yo creo que mucho más importante que la encuesta además es lo que se ha avanzado y lo que se ha logrado este año. ¿Y qué cosas creo yo que son importantes que se han logrado y se han avanzado? Lo primero es reimpulsar la economía, volver a ponerla en marcha. Una economía que está prácticamente muy decaída, que estuvo 4 años creciendo muy poco con la inversión negativa, con la productividad negativa. Hoy día va a crecer 4% en el 2018, que es una buena cifra. El empleo está mejorando en calidad, la inversión está aumentando. Entonces yo creo que ahí hay un primer punto que es positivo, porque al final cuando la economía crece, más que ser cifras macroeconómicas, son oportunidades para la gente. En algún momento eso va a mover las agujas del desempleo que sigue siendo todavía un poco alto, ¿no? Mira, en el primer gobierno del presidente Piñera nos tomó 1 año y medio, 2 años estabilizar las cifras de empleo. Nosotros partimos con un 9% de desempleo en el 2010 y recién a fines del 2011, a comienzos del 2012, logramos llegar a cifras del 6%. Toma tiempo porque primero hay que reactivar la inversión. Cuando esos proyectos de inversión se empiezan a materializar, empieza a empujar, a moverse el empleo, y una vez que el empleo se empieza a dinamizar con más fuerza, de ahí viene el aumento de los salarios. Es una secuencia que se va dando. De acuerdo, y que de toma acuerdo. algún Ya tiempo. habíamos dicho entonces la parte económica... Primer gran logro, tú dirías, la parte económica. Claro, pero eso es como el desde, como decimos los ingenieros, condición necesaria, pero no suficiente. Sabemos que a un gobierno como el nuestro, eso es el mínimo que se le pide, pero nosotros creemos que hay mucho más en los compromisos de nuestro programa y en las promesas de campaña que tenemos que concretar. Yo creo que lo segundo que fue importante este año es que logramos instalar en el Congreso el debate sobre las reformas fundamentales de nuestro programa para cumplir esa misión que el presidente nos ha planteado, que es encaminar a Chile al desarrollo integral. Ese desarrollo que es más que crecimiento, que es más que una simple cifra económica, que tiene que ver con calidad de vida, con que las personas tengan la oportunidad de desarrollar sus talentos y ser una sociedad meritocrática y solidaria, como lo comprometimos en campaña. Y ahí están nuestras reformas fundamentales en materia previsional, en materia de salud, en materia tributaria, o por ejemplo lo que estamos haciendo en la modernización de las instituciones, en particular en las instituciones de seguridad como Carabineros. Entonces, ese conjunto de reformas
Ya lo pusimos en marcha, ya está en el Congreso, y eso nosotros esperamos consolidarlo cuando se cumpla un año de gobierno con la puesta en marcha de la red Clase Media Protegida, que esta red que O sea, nosotros cuando se queremos crear, cumplan 2 años, ¿o no? un año, es que todavía no cumplimos un año. Ya, O sea, en marzo de este año, van a cuando lanzar eso. nosotros esperamos lanzar o poner en marcha la red Clase Media Protegida, que es, digamos, la promesa o el compromiso fundamental en materia de política social, que tiene un trasfondo muy importante, que es decirle a todas las personas y a todas las familias en Chile que si enfrentan dificultades como por ejemplo el desempleo, las enfermedades graves, la delincuencia más grave o la longevidad extendida, van a tener una red de apoyo y de protección Correcto. para superarse y salir no van a adelante. quedar a la No intemperie. están a la intemperie. Y ese es quizás el cambio más de fondo en materia de política social, que no es solo una política social focalizada en sectores más vulnerables, que es muy importante y tiene que ser seguir siendo la primera prioridad, pero que también se abre hacia la clase media, que incorpora a la clase media, en particular a los sectores más vulnerables, porque el gran cambio que ha experimentado nuestro país sociológicamente y políticamente es que la clase media se transformó en el principal sujeto y actor social y político en nuestro país, como era el proletariado en el centenario. En el bicentenario es fundamentalmente la clase media, amplia, diversa, heterogénea, Misteriosa. veleidosa, Eso. misteriosa, Sí, cambiante, claro. infiel incluso algunos han Claro. dicho. Y ahí hay un tema relevante, o sea, recoger y reconocer ese cambio que ha experimentado nuestro país y que yo creo que es motivo de orgullo, que es la clase media, y darle las herramientas para que puedan seguir progresando y que sigan sintiendo que este país es un país donde hay movilidad social, pero por otra parte sientan que frente a los accidentes de la vida, frente a las dificultades más complejas como perder el trabajo o llegar a la tercera y la cuarta edad, van a tener un apoyo para salir adelante. Al hablar de la agenda legislativa del gobierno, tú señalaste la modernización tributaria, hablaste de pensiones, hablaste de salud. De salud, sí. De salud. También habría que agregar probablemente lo que se quiere hacer en el campo laboral. Bueno, eso... Y Carabineros, yo te diría que da las Ya. circunstancias. Siempre fue una reforma de envergadura, pero yo creo que por las circunstancias. Ya, esas 5 o 6 iniciativas, digamos, Claro. hablan de que vas a tener un año Intenso. intenso. Y tú Cuando le puedes menos, agregar, y le puedes cuando agregar menos. la ley de migraciones, que Mm. se vota mañana y pasado mañana en la Cámara de Diputados, la Sala Cuna Universal, que es un compromiso emblemático que completa el postnatal de 6 meses para darle apoyo a todas las madres y padres con su hijo para el acceso a la educación preescolar, todo lo que es la reforma a la infancia, la reforma al Sename, la reforma al sistema de subvenciones. Entonces, yo te diría que hay un conjunto amplio de reformas, pero lo fundamental son las reformas que tú señalaste, que son todos aquellos. A mí no me gusta hablar de cambios estructurales, porque eso quedó un poquito Desprestigiado. desprestigiado, Un poquito- magullado, abollado, Un poquito abollado, sí. después de los 4 años Mm. previos, pero sí son lo que nosotros llamamos las reformas fundamentales para que Chile se encamine al desarrollo integral. Y eso es lo que hoy día ya estamos discutiendo en el Congreso. Ya. Y lo otro, si tú me permites agregar, que otra cosa yo valoro mucho del año 2018, que se acabó, a mi juicio, tanto más importante que todo lo anterior, es la reconstrucción de la posibilidad de generar diálogo y acuerdo amplio a través de estos 5 grandes acuerdos nacionales. ¿Evalúas bien esa experiencia? Yo lo evalúo muy bien, especialmente la experiencia en materia de seguridad e infancia, porque hoy día primero yo creo que es un punto más bien político. Vuelven a instalar la idea de que generar acuerdos, consenso amplios, que no significa una transaca espuria, sino que la verdadera posibilidad de que en algunos temas nos pongamos de acuerdo, yo creo que eso le está haciendo mucha falta a nuestro país. Y en segundo lugar, la polarización es quizá uno de los principales fenómenos políticos que amenazan a nuestra democracia, no solo en Chile, sino a nivel global. La polarización es el fenómeno político de los últimos años, y cuando nos vamos para los extremos y vaciamos el centro, y se acaba el diálogo político entre los distintos sectores políticos, al final lo que tenemos es que la democracia se vuelve, por decirlo de alguna manera, muy improductiva, muy poco eficaz. No resuelve los problemas fundamentales que tiene la gente. Y si la democracia deja funcionar de buena manera, entonces viene el auge de los populismos, los nacionalismos, los caudillismos, que son los factores propios de la misma democracia cuando funciona mal, que terminan atentando contra el sistema democrático. Por eso que yo creo reinstalar, y yo creo que políticamente se reinstaló, la idea de que es valioso, que es positivo tener acuerdos nacionales en ciertos temas fundamentales, quizás no en todo, porque obviamente hay diferencias siempre entre gobierno y oposición, pero que vuelvan a existir acuerdos nacionales en temas como infancia, seguridad ciudadana, salud o la Araucanía,
creo que políticamente y socialmente es muy valioso para nuestra convivencia. Esos acuerdos a ti te dicen, Gonzalo, que todavía no hemos cruzado la línea roja, digamos, en que las instituciones, a ver, una crisis institucional severa, digamos, en orden a que en nuestra democracia estamos pedaleando en banda, que el sistema político, digamos, no está sirviendo para tomar decisiones y no está sirviendo para que este país afronte los desafíos que debe afrontar. ¿Tú no crees que hayamos cruzado esa línea roja? Como me da la impresión un poco que lo interpreta o lo ve así el expresidente Ricardo Lagos. No, yo creo que está, ¿Tú crees que no hemos llegado a eso? está equivocado en el diagnóstico. Yo creo que tiene razón en que efectivamente tenemos instituciones que tienen problemas. Y de hecho nosotros hemos dicho como gobierno que este año 2019 vamos a tener una agenda de reformas institucionales. Tal como el 2018 la prioridad fueron las reformas sociales y económicas, este año vamos a priorizar reformas institucionales, por ejemplo, en materia de modernización de instituciones como la Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado, el mismo Tribunal Constitucional. Son los temas que están en nuestro programa y que nosotros creemos que es importante fortalecer esas instituciones. ¿Y se le va a hincar el diente este año, crees tú? Nosotros queremos iniciar la discusión y la tramitación de la reforma en la modernización de las principales instituciones. Ya estamos haciéndolo en Carabineros Sí. y en las instituciones de la seguridad. Y ahí va a tener que llegarse a acuerdos transversales. Claro, pero esos acuerdos quizás son los menos difíciles. Los otros son un poquito más difíciles porque generan más polarización. Tú has visto el debate del Tribunal Constitucional en los últimos días y semanas. Ha sido un debate muy intenso. Pero para nosotros es fundamental como gobierno que junto con progreso económico y progreso social haya progreso institucional. Es decir, que las instituciones puedan adaptarse a los cambios, evolucionen y ganen en confianza y legitimidad frente a la ciudadanía. Porque esa es la arquitectura que sustenta todo lo demás. Si en el fondo esa arquitectura no es sólida y robusta, el progreso económico y el progreso social se hace más difícil. De hecho, hay mucha literatura que muestra que instituciones débiles significan bajo crecimiento, retroceso en materia de pobreza, en materia de desigualdad. Por lo tanto, eso es muy importante. Pero a propósito de los acuerdos nacionales, nosotros hoy día tenemos 24 leyes que han surgido de esos 5 grandes acuerdos nacionales que convocó el presidente. 24 leyes. Y tú notas la diferencia, porque tú ves en el Congreso cómo esos proyectos avanzan mucho mejor. Avanzan, ¿no? O sea, por Obviamente. ejemplo, un punto concreto, hoy día se aprobó en la Comisión de Constitución el proyecto que termina con el Senami y crea el Servicio de Protección de la Infancia. Y eso surge con el apoyo de parlamentarios de todos los sectores, incluyendo la UDI, Renovación, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Frente Amplio, porque hubo un trabajo previo que en el fondo llegó a ciertos acuerdos mínimos. Y yo creo que esos consensos, esos acuerdos amplios son buenos para Chile. Oye, en el año hubo, entre las iniciativas legales del año, hubo una que fue particularmente celebrada en tu sector político, en la centroderecha, que es la iniciativa del Aula Segura. Así es. Del Aula Segura y que fue, a ver, interpretada, recibida, digamos, como un tributo testimonial de un gobierno de centro derecha a su propio Ideario. ideario, tal cual. No deja de ser curioso que el año esté concluyendo y ustedes presenten la iniciativa de Admisión justa. de admisión justa, que también rinde tributo también a una ideología, a una convicción de centro derecha muy sentida. Esto se hace para efectos testimoniales, no creo que sea para provocar, como se ha dicho, a la oposición. Sería bastante loco hacer eso, me imagino. Todo lo contrario. De hecho, en esto hay que ser rigurosos con la historia. El proyecto de admisión justa, yo invito a quienes están cuestionando y acusando, digamos, que hay un cierto oportunismo, un cierto afán de provocación, que lean el programa de gobierno del presidente Piñera, que fue el que ganó la elección presidencial con casi 4 millones de votos, con un respaldo histórico para un candidato centro-derecha. Y el programa de gobierno dice que en esta materia íbamos a hacer exactamente lo que estábamos haciendo. ¿Qué es lo que es? Reponer el mérito. Esto fue un tema súper debatido en la campaña, estuvo muy presente. Reponer el mérito y devolver a los padres mayores posibilidades de participar en la educación de sus hijos. Eso es lo que hace el proyecto. Reponer el mérito solamente en los colegios de excelencia. Lo que pasa es que es un conjunto de cosas, porque por una parte reintroduce con fuerza el concepto del mérito en los colegios, más que de excelencia, son los colegios que obtienen la más alta evaluación
de la agencia de evaluación, de la agencia de la calidad escolar, de la educación. que efectivamente son cerca de 300 y algo colegios, pero también introduce otros cambios al sistema de admisión escolar vigente que se introdujo por una reforma durante la administración anterior, como por ejemplo aumentar la proporción de estudiantes vulnerables o introducir ciertos criterios no discriminatorios, objetivos, que no se presten para arbitrariedades en el resto de los colegios y que se pueda ponderar esos criterios propios al momento de generar mecanismos propios de admisión. ¿Y eso qué es lo que hace? Por una parte, mantiene esta idea de que no tiene que haber selección arbitraria ni discriminatoria, bajo ningún punto de vista, pero por otra parte reintroduce el mérito y también fortalece la posibilidad de desarrollar proyectos educativos con un sello propio que respondan a las particularidades del proyecto educativo. Por ejemplo, colegios que quieran tener más estudiantes migrantes, o por ejemplo, colegios que quieran tener más estudiantes vulnerables, o colegios especiales en materia artística o en materia deportiva. Entonces, al final lo que queremos hacer es compatibilizar ciertos valores que tienen que equilibrarse de mejor manera en el sistema escolar. No es solamente mérito, pero sí es mérito con inclusión. Si ustedes hablan tanto de mérito, ¿no te parece raro que esta entrevista personal, tema sobre el cual hacía caudal el fin de semana en su columna Carlos Peña? Es que yo creo que Carlos Peña no se leyó el proyecto. Bueno, en realidad no se lo puede haber leído porque el proyecto no ha ingresado al Congreso. Claro. Ingresa entre hoy Porque y mañana. entiendo yo que la entrevista personal es una vez que el alumno ya ha sido aceptado, ¿no? No necesariamente, sino lo que se establece es que no está prohibido que existan entrevistas informativas entre los padres y el colegio. La ley de inclusión del gobierno anterior lo que hizo fue prohibir cualquier tipo de reunión. Y eso es absolutamente excesivo. Es absolutamente excesivo. ¿Cómo un padre, una madre no va a poder ir a entrevistarse con los directivos de un colegio para conocer más a fondo el proyecto educativo? Por cierto que eso no debe ni puede prestarse para ningún tipo de selección discriminatoria. Pero establecer un muro, un cortafuego entre los padres y los colegios también es un error. Y eso es lo que en el fondo se está reincorporando, la posibilidad de que puedan existir mecanismos de entrevistas, de conocimiento entre los padres y los colegios. Por lo tanto, yo creo que la crítica a Carlos Peña, que muchas veces yo lo sigo con atención porque efectivamente tiene agudeza y plantea temas que son interesantes, yo creo que en esta columna equivocó medio. Oye, volvamos al tema de la crisis institucional, porque me interesa. Tú señalas que eventualmente el expresidente podría tener un error de diagnóstico. Un error de diagnóstico porque nuestra democracia, con todos los problemas que puede tener, no es una democracia tan enferma, tan improductiva, tan lastre para un país como el nuestro. Lo primero, yo creo que nosotros como país enfrentamos problemas que son normales dentro de las contingencias en que los distintos países pueden enfrentar. Creo que tenemos un buen sistema democrático que tiene problemas, pero que permite, por ejemplo, la expresión de la pluralidad de nuestro sistema político y social, donde tenemos un sistema de libertades económicas, políticas, civiles, sociales, ampliamente consolidado, una economía que crece, un sistema que progresivamente va haciendo retroceder la pobreza. En materia de desigualdades también ha habido retroceso, ahora más lento de lo que nos gustaría, y ese es un tema que quizás tenemos que reforzar. Y un país en el cual la gente, quizás eso es lo más importante, que salió en la última encuesta del CEP, es un país donde la gente tiene expectativas positivas sobre el futuro, crecientemente se siente satisfecha con su vida. Hoy día la gente tiene mayores niveles de satisfacción con su vida que hace 10 años atrás y mucho más que hace 20 años atrás. O sea, hay un progreso que ha sido positivo y hacia adelante la gente tiene expectativas. Eso lo mide la última encuesta CEP. Y quizás lo que nos pasa es que puede que estemos muy influenciados por el contexto de la discusión pública, las redes sociales, que son mucho más estridentes, ruidosas y a veces pesimistas que lo que es la sociedad en su conjunto. Por algo la elección, creo yo, ganó la elección con tanta contundencia el presidente Piñera, porque en el fondo planteó un panorama de país mucho más positivo que el de la izquierda y en particular lo que era la nueva mayoría. Yo siento personalmente que planteó una idea de futuro que la candidatura de Guillén no logró instalar. Pero sobre la base de un diagnóstico más positivo, que lo que hemos hecho en los últimos 30 años no es motivo de vergüenza y que nuestro país tiene más luces que sombras y más motivos de
orgullo que de vergüenza sobre lo que hemos hecho en los últimos 30, 40 años. En términos coloquiales, cuando hablamos de una persona que tiene mala suerte, decimos que salió de su casa y desgraciadamente vino una micro y le pegó un quiñazo. O le cayó un rayo. Le cayó un rayo. Persona con mala suerte. A este gobierno tuvo mala suerte porque le mataron a un comunero en la comuna de Ercilla. Tus apreciaciones a este respecto, porque es evidente, me parece, que en términos mediáticos, en términos de percepción pública, el gobierno no es el mismo de antes al post-Catrillanca. No, lo primero es que yo creo que el homicidio de Camilo Catrillanca fue una tragedia. O sea, de verdad es muy lamentable, es muy terrible, y lo que tenemos que hacer es exigir que haya verdad y justicia cuanto antes, y que la justicia actúe, que la fiscalía actúe y que esto se resuelva. Efectivamente ha sido un tema que es una situación política de mucho mayor dificultad. Si tú te acuerdas, hasta antes de esto, el balance, la evaluación que hacían todos los analistas y todos los expertos en esta materia, que yo siempre los miro con un poco de distancia, pero el balance que había era que el gobierno estaba muy en control de su agenda y que venía con viento de cola favorable. Y hoy día es una situación de mayor dificultad, pero yo creo que a los gobiernos hay que juzgarlos no solo por los compromisos que asumen y cómo lo alcanzan, sino también por cómo enfrentan las dificultades. Posiblemente eso es gobernar, es administrar de la mejor manera posible las dificultades. Hay una buena novela de Héctor Aguilar Camín, La conspiración de la fortuna, donde él mismo señala que en política es mucho más relevante el talento, más que el talento, es la capacidad de administrar los defectos y las carencias que tenemos quienes participamos en política. Y yo creo que si uno mira lo que ha hecho el gobierno, yo creo que sobre todo el ministro del Interior y el gobierno ha tenido una buena actuación en el tema del homicidio de Camilo Catrillanca, sobre todo cuando uno hace el contraste con lo que ocurría hasta hace poco, en el caso Huracán o en el Paco Gate, que es el fraude de los recursos de Carabineros. Ha habido un compromiso con la verdad, ha habido un compromiso con la justicia, cambios necesarios, dolorosos pero necesarios en la institución, en su alto mando, en sus principales responsables. Se está implementando la reforma a Carabineros. Mira tú la paradoja, cuando la semana pasada se discutía en la oposición la posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro del Interior, que por lo demás no tiene ningún mérito ni fundamento, como lo han reconocido varios parlamentarios de la centroizquierda, al mismo tiempo estaba el ministro del Interior debatiendo y tramitando la reforma Carabinero en el Senado, que se aprobó por 37 votos a favor y creo que una abstención y un voto en contra. O sea, una aprobación casi unánime. O sea, mientras algunos querían causarle un perjuicio político al gobierno solo por lograr propósitos de corto plazo, el ministro ya había presentado querellas para investigar el tema del homicidio de Camilo Catrillanca. Se había pedido un fiscal exclusivo también para agilizar la investigación, y adicionalmente se estaba aprobando en el Senado en general el proyecto de modernización de Carabineros. Eso yo creo que muestra un contraste y una actitud distinta, que quizás no es fácil, no es sencillo, no ha sido un tema menor, pero el gobierno ha hecho lo que tiene que hacer, que es hacer la pega. El ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, en Terapias Chilensis. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales Apple Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Gonzalo Blumel, muchas gracias por haber venido a conversar aquí a Terapias Chilensis. Muchas gracias, Héctor, un gusto estar acá. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana aquí en Terapias Chilensis. Muy buenas noches.